En instantes con nosotros la doctora Gabriela Díaz. Estamos hablando de un tema muy interesante, tiene que ver con el cannabis recreativo, el cannabis medicinal, un testimonio muy interesante. Tenemos esta madrugada de Vanessa, la mamá de un niño con autismo que fue tratado, que sigue siendo tratado con cannabis medicinal por parte de esta excelente profesional que es la doctora Gabriela Díaz, que en instante nada más estará con nosotros en el comienzo del programa. Para comunicarse con la doctora Gabriela Díaz en todo lo que tiene que ver con la información del cannabis medicinal, del cannabis recreativo, de las patologías que son tratadas con cannabis medicinal, 096 188 220, 096 188 220 es el número telefónico para comunicarse con quien en instantes estará con nosotros aquí en el aire de Radio País hablando de las bondades del cannabis medicinal, en qué casos puntuales se utiliza, cómo se debe utilizar y además el testimonio de Vanessa por un tema de autismo en su hijo que fue tratado con cannabis medicinal por parte de la doctora Gabriela Díaz. ¿Cómo te recibo a esta hora de la madrugada, con lambada? ¿Cómo estamos, Gabriela? Buenas madrugadas, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, Gustavo, un gusto siempre estar contigo acá en tu programa y la verdad que con este recibimiento así, más gusto todavía. Más gusto todavía. Bueno, hemos hablado y sabes que ha tenido una repercusión fantástica, ¿no? El tema del cannabis medicinal, la gente que dice, no, tengo miedo a que esto se vuelva adictivo, no sé qué voy a hacer, no me animo a tratarlo, tengo miedo a que esto sea la puerta de entrada a drogas más pesadas, esto crea adicción. Lo hemos hablado contigo, pero nunca está de más recordarlo, la diferencia con el cannabis medicinal y el cannabis recreativo, patologías que son tratadas precisamente con el cannabis medicinal. Y Vanessa está tan agradecida contigo, y Vanessa nos decía lo siguiente. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa, soy paciente de la doctora Gabriela Díaz y también trata a mi hijo de 10 años con diagnóstico de trastorno del espectro autista, con mayor afectación en el área del lenguaje. Bueno, a fines de noviembre comenzamos con el tratamiento que consiste en flores de Bach para regular las emociones y la ansiedad, así como también con gotas de cannabis reguladas por el Ministerio de Salud Pública. La doctora Gabriela le indicó 10 gotas de Bach al día, administradas 5 en la mañana y 5 en la tarde, y las gotas de cannabis 3 gotas por la noche antes de dormir. Gracias a este tratamiento hemos visto que han disminuido significativamente sus conductas inadecuadas, también ya no se enoja tanto, y lo cual esto obviamente lleva a una mejor relación con su familia, con nosotros y también con sus amigos, con sus pares en la escuela. Recomiendo ampliamente a la doctora Gabriela Díaz, ya que es muy amorosa para el tratamiento con los niños, así también con los adultos, y tiene una comunicación muy asertiva y una escucha asertiva también con el paciente, así que la recomiendo ampliamente. Vamos a seguir en tratamiento con ella por lo que resta del año, así que, bueno, si necesitan algo más, no duden en consultarla. Bueno, muchas gracias Vanessa. Interesantísimo el testimonio de Vanessa, Gabriela, ¿no? Porque uno dice, la persona, el niño autista, los padres ya no saben qué hacer, qué tipo de tratamiento realizar. Así que me gustaría, además de lo que dijo Vanessa, muy agradecida por tu atención, por todo lo que has realizado con su hijo que tiene autismo, cómo se manifiesta el autismo en primer lugar y qué efectos produce el cannabis medicinal, cómo se aplica en este caso puntual en una patología también tan compleja como es el autismo. Sí, bueno, en primer lugar el trastorno espectro autista, que es el TEA, comúnmente se le llama así TEA, le dicen, es una alteración del neurodesarrollo que afecta la interacción social de estos peques en realidad con el entorno, y también se presenta como alteraciones en la comunicación verbal y en la no verbal. Esto es lo que lleva a que estos
peques lo que presentan es una frustración por lo general por no saber comunicar bien sus emociones, sus necesidades. Entonces hay cierta frustración, por eso hay enojos muchas veces. Y bueno, también se ven otros tipos de comportamientos, como comportamientos restringidos y repetitivos. Muchas veces, por ejemplo, que empieza a comer siempre lo mismo, ir siempre por el mismo lugar, tener lugares siempre conocidos, por ejemplo, ¿no? Y los padres, por lo general, ven estos cambios y se empiezan a dar cuenta alrededor de los 2 años, por allí, que es cuando más se nota estas cositas que te estaba diciendo. Las causas realmente de estas alteraciones en realidad se desconocen, pero hay sospechas de que tienen base genética. Y bueno, como tú me decías, el cannabis medicinal tiene, ¿qué pasa? Si es el médico, o sea, el paciente llega a la consulta, sobre todo la mamá nos explica la situación y bueno, allí vemos qué tipo de alteraciones tiene y eso. Entonces, haciendo una historia clínica completa, sabemos que bueno, que el tratamiento con cannabis medicinal o el cannabidiol tiene un efecto normalizador de la conducta. Y esto es muy importante porque hay pacientes que incluso llegan a adquirir habilidades que no tenían, por ejemplo, vestirse solos, más atención al entorno, interacción con, por ejemplo, celulares o tablets. Y bueno, y hay detalles, por ejemplo, que son significativos, sobre todo para el núcleo familiar, los padres, ¿no? Que ellos, evidentemente, están constantemente atentos a estos gorditos, a los peques. Entonces, saben y tienen más o sea, más como en detalle todo esto que te estaba contando, todo esto, esta alteración. Entonces, ellos, por ejemplo, pueden ver si para ellos es significativo un abrazo, muestras de cariño, si están menos enojados, como mencionaba Vanessa ahí en el mensaje que nos había dejado. Esto capaz que para otra persona no parece tan significativo, pero en este contexto sí, y la verdad que es magnífico cómo podemos ver los beneficios en este caso, que en donde realmente la medicina está como acotada con los medicamentos, y son medicamentos muy fuertes que se le dan a los niños, pero tenemos esta fabulosa herramienta que es el cannabis medicinal, que, como te decía, tiene un efecto normalizador de la conducta. Entonces, también valorar que cada caso es diferente, ¿no? Claro, claro. Ahora, Gabriela, ¿se está sabiendo más del autismo? Porque yo recuerdo, mirá, te cuento una anécdota. Hace 34 años atrás, cuando recién comenzaba a transitar la madrugada, haciendo un programa en Radio Montecarlo, en el Tren de la Noche, durante 20 años, uno de los temas que tratamos fue el autismo, donde no había ninguna información. Es más, pensaban que era una patología, que era fobia a los automóviles. ¿Te das cuenta? Como que había un vacío en la literatura, en la medicina, a propósito de lo que implica una persona con autismo, un niño con autismo, cómo se le despierta el autismo, qué hacen los padres frente a una situación así, cuál es la reacción. Entonces, hoy se está hablando de otra manera, como que el autismo ya es más conocido, hay más información. ¿Tú crees que los padres están más informados con respecto al comienzo de cómo se manifiesta esta patología, de qué se puede hacer y sobre todo cuando el niño comienza a manifestar conductas tan distintas al resto, meterse en su propio mundo, que es un poco lo que hace el autista, ¿no? Se mete en su propio mundo interior, hace que los padres también se desesperen. ¿Qué está pasando con nuestro hijo? Hay más información. El cannabis ha resultado una herramienta fundamental, importante para tratar esta patología, Gabriela.
Sí, tal cual. Hay más información, evidentemente, hay más evidencia científica sobre el tema y como tú decías, ellos muchas veces uno de lo que se ve es que rehuyen del contacto físico, están como tú dijiste, en su propio mundo, pero es como que también ellos tienen su mundo muy interno muy desarrollado y tienen una sensibilidad muy desarrollada. Entonces, lo que un estímulo normal, capaz para una persona que bueno, que está conviviendo, no le parece tan llamativo, capaz que al niño con esta alteración sí le parece llamativo y puede erradicar ira o frustración capaz al no poder comunicar lo que le está sucediendo por ese estímulo, que capaz que a una persona no le parece llamativo. Claro, claro. Ahora, estos chicos con esta patología necesitan ir a algún centro educativo específico, diferente al resto, porque ¿cómo insertas un niño con autismo al ambiente escolar, al preescolar, a la propia sociedad, cuando tienen su propio mundo, que es muy rico, pero es el mundo de ellos, al cual ellos pertenecen, ¿no? Sí, en este caso hay que ver el grado de alteración que presenta, porque hay distintos niveles, ¿no? Hay niños que bueno que están en la parte celular compartiendo con otros, sí, porque tienen un grado mínimo de alteración, entonces no sucede muchas cosas más. Es más, estos niños por lo general son muy buenos para este tipo de carreras como de solistas, por ejemplo. Te digo un ejemplo, de pianistas, de cosas así, porque eso se concentran mucho y hacen... Una sola cosa bien, ¿no? Toda su energía, toda su fuerza, todo su potencial lo encaran en una sola cosa, ¿no? Y su sensibilidad, ahí va, sí, porque tienen muchísima sensibilidad estos chicos, entonces todo lo que sea creativo, digamos, se les da fabuloso. Lo que sucede es que hay que acompañarlos, ¿no?, a desarrollar. Tal cual, tal cual. Ahora, Gabriela, sin ir más lejos, se habló en su oportunidad de Lionel Messi de la selección argentina, Sí. que tiene ciertos trastornos de autista, que fue tratado, que ha logrado excelentes resultados, pero viste que él es una persona como que se mete en su mundo y lo que sabe hacer, que lo que mucha gente dice, pero ¿cómo hace este hombre? ¿Cómo juega al fútbol? ¿Cómo hace el planteamiento de una jugada? Todo está en su propia mente, ¿no? O sea, como que para los que en su momento se hablaba de que la patología de Lionel Messi podía ser autismo, acá tenemos un ejemplo muy claro. Hace esto y bien, y muy bien, como hay otros que se dedican a otro tipo de actividad. Imagino los padres frente a esta situación. ¿Qué hacen los padres? Gabriela, ¿hablan contigo? ¿Hay algún grupo de padres que se reúnan, que tengan la misma patología con sus hijos? Porque volviendo a lo que te decía anteriormente, en aquella oportunidad, hace 34 años atrás, había un grupo de padres que al desconocer la patología, los síntomas de esta patología, de esta enfermedad, estaban ansiosos de conocer algo más de lo que ocurría con su hijo y se reunían y buscaban literatura. Hoy se está hablando de otra manera, pero ¿cuál es el rol de los padres en estos casos, ¿no? O sea, ¿cómo lo insertás en la sociedad? ¿Cuál es el entorno de un chico autista? ¿Y a qué centro de enseñanza lo envías para que pueda cultivarse y pueda ser un hombre de provecho en el mañana, ¿no? Ahí va, sí, incluso para los padres, en el momento el desarrollo es medio desconcertante lo que está pasando y bueno, van al médico, acuden a la sociedad o a la mutualista o al centro de salud donde tengan ellos, y allí mismo se le diagnostica o se le deriva a un psiquiatra infantil, que por lo general a mi consulta ya llegan con el diagnóstico, pero porque el diagnóstico básicamente normal, o sea, el funcionamiento normal, digamos, de la sociedad o la mutualista donde estén, lo hace el psiquiatra infantil, ¿no? Entonces, de allí, por lo general, ya vienen con el diagnóstico. Lo que sucede con los padres de los pacientitos, es que
Claro, se preocupan porque al principio le dan una medicación y después empiezan a, si no funciona, le agregan más medicación, ¿sí? Entonces, para no sobremedicarlos, acuden a esta fabulosa herramienta que es el cannabis medicinal o el cannabidiol, que, bueno, se han visto buenos resultados y de eso no hay duda. Bien, Gabriela, tengo mensaje. Dice: hola Gustavo, te escucho todas las madrugadas, felicito a la doctora Gabriela Díaz, muy interesante lo que está hablando con el tema del autismo y el cannabis medicinal, excelente programa como siempre, Margarita de Positos. Hola Gustavo, aquí estamos como siempre con mi esposo en la sintonía de Radio País, escuchándote, realmente muy contentos porque tenemos un familiar con autismo y aquí encontramos que tiene solución a su problemática. En ningún momento se habló de cannabis medicinal para su tratamiento, sino que está siendo tratado con otro tipo de fármacos, dice Juan Carlos, de Paysandú. Mirá qué bueno. Buenas madrugadas, una pregunta. ¿La marihuana recreativa está legalizada? ¿La medicinal ya se aprobó la ley para su uso? Gracias, Alberto de La Paz. No entendí mucho la pregunta porque no entendí. A ver, no te explico. Me dice: la marihuana recreativa está legalizada. Sí. La medicinal, ¿ya se aprobó la ley para su uso? O sea, ¿hay una ley que aprueba el uso de del cannabis medicinal? Es que sí, claro, sí. O sea, los productos que utilizo en mi consulta son habilitados por el Ministerio de Salud Pública, incluso hay distintos productos de cannabis medicinal. Hay cremas para las patologías de piel, que son muy buenas, porque el cannabis tiene un efecto, el cannabidiol tiene un efecto antiinflamatorio, antialérgico, para la psoriasis se ha visto que es muy bueno. Después, las cremas habilitadas por el Ministerio, tenemos las gotas de cannabidiol, que bueno, estamos viendo en esta patología, es genial. Todo lo que sea neurológico en las epilepsias, bueno, en todo lo que sea dolor, las fibromialgias, por ejemplo, y muchas patologías más. Bien, acá me dice María de Piriápolis: Gustavo, interesante el tema. Tengo herpes zóster, la famosa culebrilla. ¿Puede ser tratada con cannabis medicinal, el herpes zóster? Por lo que tengo entendido, muy doloroso. Sí, todo lo que sea dolor es tratado. Ahora, el herpes zóster es un microorganismo que queda en nuestro cuerpo. Ahora está en un empuje. Seguramente es por en este momento tiene una disminución de las defensas corporales. Sí, por eso se le expresa. En este momento está en agudo y sí, se puede utilizar, pero en realidad lo que hay que hacer con ella es levantarle las defensas y, o sea, activar el sistema inmunológico. El cannabidiol tiene un efecto inmunomodulador, o sea, ayuda a regularizar el sistema inmune. Pero en el caso de ella, como te digo, habría que activar las defensas para que, bueno, no les pase el empuje del herpes zóster o la famosa culebrilla, que es muy doloroso, sí. Muy dolorosa, por lo que tengo entendido. Gabriela, volviendo al tema del autismo, volviendo al tema del hijo de Vanessa, ¿cuál es la reacción de los padres cuando van a tu consulta y cuando tú les recomiendas el uso del cannabis medicinal? ¿Qué te dicen? ¿Cuál es la reacción? Porque estamos hablando de cannabis medicinal, diferente al recreativo, que está autorizado por salud pública, pero que dice, pero es cannabis. ¿Qué va a pasar? ¿Puede provocar algún tipo de contraindicaciones, de efectos secundarios, de adicción? Sí, obviamente que al paciente se le explica, a los padres en este caso, se le explican todos los pros y los contras, porque no deja de ser una medicación. De todas maneras, la reacción de ellos es muy buena al ver también, al contarles los beneficios que va a suponer el tratamiento, y también vamos a depender de la respuesta, ¿no?, que tenga el pequeño al tratamiento, y se va a regularizar la dosis en caso de que no se llegue a una dosis de entrada así que sea óptima para el caso. Sobre todo lo que los padres quieren es no estarle dando tanta medicación a los niños. Tanto químico, ¿no? Tanto químico. Entonces vienen
con esa idea y la verdad que he visto y con el tiempo de que esto se ha podido lograr, de evitar, no sacarle todos los fármacos, pero sí ir disminuyendo algunos de ellos que ya vienen prescritos por su psiquiatra infantil, ¿no? Claro. O sea que haces un seguimiento del paciente, del autista, haces un seguimiento. La primera consulta ya viene con un pase del pediatra, ya fue visto, ya fue diagnosticado. Acá comenzamos con el cannabis medicinal. Le estás dando una dosis y todo depende de la reacción de ese niño con autismo, de mejorar la dosis, de bajar la dosis, la posología del cannabis. O sea, haces todo un seguimiento acorde al comportamiento del niño frente al cannabis medicinal. Claro, sí, es todo bajo un estricto control. Lo vamos haciendo el seguimiento y además yo en mi caso también soy terapeuta floral y también manejo homeopatía. Y lo bueno es que también añado, como contaba Vanessa, flores de Bach, que son muy buenas para las emociones. En este caso, como te me comentaba, son muy sensibles los chicos y esas emociones que no pueden expresarlas llevan a la frustración, a la ira. Entonces lo que hacen las flores de Bach también es armonizar las emociones, siempre. Entonces, para todos casos, ¿no? Desde un estrés de una persona que está por dar un examen, te digo, a estos casos también. Entonces, las flores de Bach son de amplio uso y son naturales y no hay problema. Ahora, ¿siempre es conveniente la consulta con el profesional? Tengo inseguridades, tengo mucho nervio, tengo que dar un examen, estoy muy ansioso, voy a probar con el cannabis medicinal, tengo que consultar al médico, al profesional para que me diga qué cantidad debo de tomar, qué puede llegar a pasar si tomas más de lo que corresponde. Y básicamente los efectos adversos, bueno, primero, como siempre, mencionar y agrandar que tiene que estar regularizado por el ministerio lo que vaya a tomar. Y segundo, que si toma una dosis de más, lo que deba dar es somnolencia, todo lo que sea síntomas digestivos, puede ser diarrea, náuseas, dolor de cabeza también. No sé, es como un medicamento que está mal utilizado, que los efectos adversos aparecen. Bueno, es lo mismo. Si no se consulta para cada caso, ¿no?, con un profesional, qué es lo qué dosis y cuál es el medicamento al tomar, porque también está en distintas presentaciones de los medicamentos en la farmacia. Entonces no para todo sirve todo. O sea, cada uno es para cada caso específico, ¿no? Tal cual. Para finalizar, ¿cuál es el efecto positivo del cannabis en el tema del autismo? ¿Qué produce en el niño autista el cannabis? El efecto positivo es el efecto normalizador de la conducta, sobre todo para los pares, sobre todo con los pares, y insertándose mejor en lo que es todo lo social, ¿verdad? Entonces, y poder desarrollar la parte de las emociones. Sobre todo eso, es normalizador de la conducta y hace que, bueno, esas partes que ellos tienen de ira, frustración, como comentaba Vanessa al principio, se van disminuyendo porque van adquiriendo una capacidad del afrontamiento de las demás emociones de diferentes formas, una forma más integrada. Correcto. Acá me dice el mensaje, sí, Gustavo, tengo una tía de 93 años y lo único que tiene es artrosis en el cuello y con la receta de su médico la venden en farmacia, está bien, sin dolor, hermosa mi tía viejita, muy bueno el tema, gracias por estar, Gustavo. Maris del Prado, la dosis muy baja, cariñosa Marcela. Te mando un beso grande, Gabriela, interesante como siempre el tema del autismo, en este caso el cannabis medicinal aplicado a esta patología. Aquella persona que quiera comunicarse contigo, 096-188-220, ¿no es así? Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por el espacio y como siempre a las órdenes y un gusto estar contigo, el acompañante del... Un placer,
Te despido con la lambada como te presenté, así te despido. Que tengas una buena jornada, cariños a la familia, ¿eh? Chau, chau.